Vamos a hablar con Marcos Vizcarra, él es periodista, reportero de la revista Espejo y también es reportero del periódico Reforma. Y hoy, bueno, lo estamos consultando, sí, porque estamos llegando a esos 10 meses, pero porque el fin de semana se tuvo una violencia verdaderamente desatada que culmina hoy con el hallazgo de 20 cuerpos. 16 en una camioneta, 4 más colgados en un puente, decapitados. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Marcos, pues ¿en qué situación nos encontramos? Hoy amanecimos con este hallazgo terrible, pero también un fin de semana particularmente violento después de varias semanas en las que la violencia justamente no se termina, pero que ha dejado de ser tan notoria en el estado de Sinaloa. ¿En qué situación se encuentra Culiacán y el resto de los puntos de aquella entidad afectados por esta guerra entre narcos? Fíjate, de Primitivo, que es un tema muy doloroso, porque en las últimas semanas, desde el mes pasado a la fecha, estamos viendo los, los meses más difíciles, los meses más dolorosos, los meses con mayor cantidad de violencia en el Estado. Desde hace 10 meses, incluso diría desde hace prácticamente un año, cuando fue esa situación del señor Ismael Zavala García, que, de acuerdo con datos de las autoridades, habría sido secuestrado, llevado a la fuerza hacia Estados Unidos, donde se le detuvo por autoridades estadounidenses para ser juzgado y que a la fecha, bueno, ese juicio se encuentra todavía vigente, ¿no? El tema es que han sido semanas muy fuertes, insisto, desde el mes de mayo. Estamos hablando de un promedio de 7 personas asesinadas. ¿Esto qué tanto es? Los meses más difíciles habían sido en promedio 6 personas asesinadas. Hoy hablamos de 7 personas asesinadas. Hablamos también de en promedio, un promedio de 8 personas desaparecidas al día. Hoy podemos hablar de que está entre 8 y 10 personas desaparecidas. Lo mismo el tema de robo de vehículo y lo mismo con otro tipo de delitos que están alrededor del tema de los asesinatos. ¿Y a qué va? Y ahorita preguntabas, ¿no? El tema de qué ha pasado con toda esta situación criminal entre las dos facciones que están en pugna, de acuerdo con las autoridades como la Fiscalía General de la República y la Defensa, que son dos organizaciones que están teniendo muestras de poder continua, que hoy por hoy no contamos con información suficiente sobre qué tan fuertes se encuentra cada una. Habría que tomar muy en cuenta esta información que se publica en el Diario Universal con el compañero Ernesto Roche, sobre que después de tantas detenciones que han ocurrido desde el 9 de septiembre a la fecha, estamos hablando de un promedio de 60 personas que forman parte de un grupo criminal contra una persona del otro grupo criminal. A ver, 60 detenidos. Sí, claro. ¿De qué fracción? De acuerdo con los datos publicados en Universal, no, de los Chapos. Y un detenido de los Mayos. Así es. Y con estos, pues hablamos de personas que son cabecillas o posibles cabecillas, hablamos de líderes o posibles líderes, y esto ha sido información, insisto, además pública. No es algo que Ernesto haya publicado más porque sí, sino porque es información pública. La otra, que creo que vale mucho la pena también remembrar, es que se ha entablado mucho y ha habido una gran cantidad de propaganda de posibles alianzas, posibles uniones entre grupos criminales. Hoy no lo sabemos todavía y no lo tenemos confirmado. Hace un par de días, todavía hace unos días, hablábamos de algunos chalecos, por ejemplo, que habían sido compartidos por la autoridad estatal y por la autoridad federal en grupos de WhatsApp de periodistas y que luego habían sido borrados, donde estaban las siglas de otra organización criminal como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esto tampoco incluso no ha sido confirmado por las autoridades. Hoy no sabemos, por ejemplo, si existen alianzas o no. Solamente ha sido a un nivel de rumor, a un nivel de propaganda interna por parte de los grupos criminales. Y que creo que esto, Primitivo, me ayuda muchísimo a cerrar incluso esta parte de lo que mencionas. No es que no haya violencia, y no es que no haya personas asesinadas, desaparecidas, que no haya vehículos robados, en fin. Lo que sí hay o lo que sí existe es que ha iniciado un nivel de normalización por parte de las autoridades, y eso es importante decirlo, desde las autoridades, para evitar hablar sobre ese tipo de temas. Y cuando las autoridades
me refiero a las municipales, estatales y nacionales, federales, ¿no? Es increíble, por ejemplo, que en el Senado no se haya tocado todavía esa situación. Es increíble que en la Cámara de Diputados no haya tocado todavía esa situación de lo que está pasando en Sinaloa. Es increíble, y volvemos otra vez, de que esto ya no es tema, por ejemplo, en las mañaneras de la presidenta. Sí, sí. Entonces, esto ya no se está tocando, aunque la violencia es más todavía. O sea, la narrativa está siendo dominada por las cifras de detenciones y no por las cifras de víctimas, Así es. ¿no? Entonces, imagínate nada más, hablamos de que en este periodo, desde que comenzó prácticamente toda esta violencia, está siendo asesinada una niña, un niño, un adolescente, es una persona menor de edad. Desde que comenzó este periodo también está siendo asesinada por lo menos una mujer cada semana también. Y podemos hablar de que en este mismo periodo han sido asesinados más de 40 policías. Solamente hace un par de días estábamos hablando de que habían asesinado al último policía. Sí. Entonces, imagina nada más cómo se encuentra todo esto, ¿No? de que eso ya no está siendo noticia, de eso ya no está dentro de las portadas, eso ya no está en la preocupación de muchos medios de comunicación y tampoco ya no es una conversación nacional o ya no forma parte de la conversación nacional. Sí. Que ojo, hoy estamos hablando de que Sinaloa pasa por varias crisis. Ciertamente no es el mayor aportador en todo el país, pero estamos hablando de que estamos pasando por lo menos crisis que creo que son súper importantes. Primero es el tema de la violencia, el segundo es el tema de la sequía, que es histórica y ha sido la peor sequía en los últimos 20 años, y el tercero es un tema agrícola. Y recordar que Sinaloa es el granero de México, y se llamaba así por una situación donde Sinaloa produce una gran cantidad de granos, principalmente maíz, pero también hace frijol, también hace garbanzo, cacahuate, entre otras cosas más, y es el principal horticultor del país. Hoy por hoy tenemos una crisis hídrica que está afectando una situación agrícola y que además tenemos enfrente en menos de un mes a una situación geopolítica como por el tema de la discusión por el dumping del tomate. Y próximamente estaremos posiblemente en 14, 15 días estaríamos hablando de que si Estados Unidos toma la decisión de imponerle impuestos, aranceles al tomate, pues imagínate, vamos a llegar a una crisis más. Ahora sí, la tormenta perfecta, ¿no? En una entidad que ya ha sido afectada por un huracán que no cede. Las cifras que nos diste de los últimos 2 meses, 60 personas asesinadas, ¿no? Habíamos hecho una cuenta sobre las cifras que nos diste y estamos hablando de 920 víctimas. Más de 420 personas asesinadas y más de 500 desaparecidos en los últimos meses, ¿eh? No estamos hablando de todo el año. Sí, claro. ¿No? Sí, es algo muy preocupante, insisto, es algo muy preocupante. Muy preocupante. Creo que esta conversación deberíamos retomarla de nuevo, porque entendemos muy bien, Sinaloa es solamente uno de los 32 estados del país, pero es donde se está gestando una confrontación entre dos organizaciones criminales que tienen una amplia distribución y también alto nivel de influencia en otros estados del país. Claro. No solamente Sinaloa. Sí. Es algo mucho más amplio. Y creo que tenemos que reflexionar. El efecto es expansivo y tenemos que retomar el tema en los medios de comunicación. Sin lugar a dudas. Marcos, muchas gracias. Muy buena tarde. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Fuerte abrazo. Marcos Vizcarra. Él es reportero, periodista, tanto de la revista Espejo como del periódico Reforma. Vamos a una pausa. Volvemos.